Continuar con la clase de control y contabilización de costos indirectos, vamos a trabajar un poco con lo que tiene que ver con los asientos contables de esta unidad, ¿ok? ¿Qué debemos tener nosotros en cuenta? Cuando nosotros hablamos de los costos indirectos, estamos mencionando o haciendo referencia de una forma en la que nosotros vamos a distribuir o a imputar los costos totales de la compañía, que no son ni mano de obra directa ni materiales directos, sino todo el resto de los costos que son necesarios para el funcionamiento de una compañía, en la parte operativa de la prestación de servicios, lo vamos a tratar de distribuir en un producto. ¿Y cómo lo vamos a hacer? A través de una tasa predeterminada de costos indirectos. Cuando hablamos de una tasa predeterminada, estamos haciendo referencia a que estamos trabajando con un sistema de costeo normal, donde yo considero que los materiales y la mano de obra directa son reales, ¿ok? Y los costos indirectos de fabricación son el resultado de multiplicar una tasa predeterminada por un volumen de producción real, ¿ok? Esa tasa predeterminada debe tener, se calcula de una forma en particular, una forma como tal. ¿Qué es lo que yo voy a presentar a continuación? Son los asientos contables o el procedimiento que se hace para usted poder determinar cuál es la tasa y cuáles son los asientos que normalmente se llevan a cabo. Los asientos contables que tienen que ver con la contabilidad, el control y la contabilización de los costos indirectos son de acuerdo al volumen de producción, ¿ok? Ya ustedes en el ejercicio de la novedosa van a ver un poco cómo es cómo es que se van causando esos, o se van creando esos asientos. Cuando nosotros vamos a determinar o vamos a diseñar esa tasa predeterminada, tenemos que tomar en cuenta que hacemos un presupuesto. ¿Cómo es una tasa predeterminada de costos indirectos? Vamos a hacerlo así, vamos a poner este lienzo en blanco. Vamos a calcular de la siguiente manera. Tasa predeterminada. La tasa predeterminada de costos indirectos de fabricación es de la siguiente forma. Vamos a hacerlo así para que se vea bien ordenado. Aquí. Es presupuesto de costos indirectos entre una base de asignación. Entonces, cuando nosotros vamos a hacer un ejercicio de control y contabilización de los costos indirectos, hablamos de 3 pasos: antes del periodo, durante el periodo y al finalizar el periodo contable. Entonces aquí vamos a tener antes del periodo. Antes de arrancar un periodo contable y usted debe empezar a utilizar una tasa, debe calcular la tasa predeterminada, haciendo un estudio del su presupuesto de costos indirectos para un periodo determinado, ¿ok? Y es allí donde usted va a tener un presupuesto de costos indirectos. Lo ideal es que usted tenga un presupuesto de costos indirectos, a copiar y pegar, que usted tenga un presupuesto de costos indirectos fijos y otro presupuesto de costos indirectos variables, ¿ok? La sumatoria de estos dos, vamos a tratar de ser bien gráficos, la sumatoria de estos dos hace que usted tenga esta tasa predeterminada global, ¿ok? Ahora bien, cada vez que usted mueva la base de asignación durante el periodo, usted va a tener que, durante el periodo, afectar la contabilidad. ¿Cómo lo va a hacer? Es allí donde usted va a tener que registrar
inventario de producto en proceso, costos indirectos de fabricación aplicados versus los costos indirectos de fabricación aplicados. Esta es la cuenta con la que usted trabaja para poder registrar la aplicación de ese presupuesto, ¿ok? Porque estamos claros que nosotros vamos a registrar en la contabilidad lo que realmente está pasando. Entonces, yo voy a tener, aquí donde usted ve un poco la lógica de decir, tengo unos costos indirectos de fabricación aplicados, que es que multiplicar mi tasa de costo, mi tasa predeterminada por mi volumen de producción real, es decir, la base de asignación. Y tengo los costos reales del periodo, es decir, los costos indirectos de fabricación real, que son aquellos que se van generando de acuerdo a lo que va ocurriendo. Entonces, la tasa CIFA, por llamarla de esa manera, es aquella que va a registrar los costos de acuerdo a lo que se presupuestó. La tasa CIF real es, o mejor dicho, el valor CIF real, es aquello que realmente, valga la redundancia, está pasando. Es cuando usted envía material indirecto al proceso, es cuando usted hace una devolución externa o interna antes, durante y después del periodo, tomando en cuenta las diferencias que sí pueden existir en los inventarios. Es cuando usted registra un permiso remunerado, cuando registra unas horas hombres dedicadas a a una actividad que no fue netamente productiva. Entonces, al final, usted va a tener que comparar lo que realmente pasó con los costos indirectos de fabricación aplicados que provienen de un presupuesto. Es importante que tengan en cuenta que estas dos cuentas, tanto costos indirectos de fabricación real como costos indirectos de fabricación aplicada, son cuentas nominales. Prácticamente son cuentas de presupuesto que me permiten a mí hacer una comparación de lo que yo presupuesté versus con lo real, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa cuando durante el periodo existen actividades que me permiten a mí contabilizar los costos indirectos de fabricación aplicados? Yo tengo aquí, cargo la cuenta inventario de producto en proceso CIFA, ¿ok? Vamos a modificar esto para que no nos presente más fallas. Poner texto, ¿ok? Y siento. Entonces aquí tengo, vamos a poner un valor por poner un valor. Resulta que durante el periodo también se pagan ciertos servicios. Vamos a suponer que nosotros pagamos, vamos a colocarlo aquí, se cancelan 100 dólares en servicios básicos de fábrica y pudiéramos colocar 1900 en mantenimiento y reparaciones maquinarias. ¿Ok? Entonces yo voy a hacer otro asiento donde yo voy a registrar ese costo indirecto de fabricación real causado durante el periodo. Entonces yo coloco aquí mi asiento 2. ¿Pero qué pasó? Vamos a tratar de poner esto para que no nos eche broma. Ok. Donde yo voy a colocar qué es lo que yo tendría en este caso que registrar: los costos indirectos de fabricación real, que versus quién, contra el gasto que se generó. En ese caso
¿Qué es lo que yo tendría que registrar en este caso? Por el... A ver, tendría que colocar como tal lo que corresponda a los servicios básicos y al mantenimiento y reparaciones de maquinaria, ¿ok? Si yo digo que se cancelan, quiere decir que esto corresponde a el pago de que salió de banco. Entonces yo simplemente coloco aquí banco. Aquí en banco voy a tener 100 más 1900 serían 2000. Me gustaría cambiar un poco estos valores. Vamos a colocar que aquí fueron 200. ¿Ok? Para que podamos ver algo en particular. Aquí serían 2100. Y aquí 2100. Al finalizar el periodo, yo debo hacer un asiento de cierre, donde yo confronte lo presupuestado versus lo real. Entonces yo voy a tener acá otro asiento que me va a permitir a mí evaluar cuál fue el comportamiento que tuvieron los costos indirectos de fabricación. Entonces tengo, si la CIFA está por el haber, ella se supone que se cierra por el debe. Y el CIF real, voy a dejar un espacio entre estas dos cuentas, se va a cerrar por el haber. Entonces, mi cifra, perdón, aplicada hasta ahora fue de $2000. Y la cifra real fue de $2100. Entonces, ¿qué pasa aquí? No hay un equilibrio contable. Bien, se supone que yo tengo $2000 presupuestados y lo real fueron 2100. En la contabilidad yo debería registrar eso y eso debería influir en mi resultado. Entonces, ¿qué se supone que debo hacer yo aquí según lo que la teoría nos recomienda y nos indica? Yo tengo que registrar en la contabilidad esa variación de costos indirectos, ¿ok? En la que yo pueda de definitiva decir, mira, yo sobreestimé o subestimé los costos indirectos. En este caso sería una subestimación. ¿Por qué? Porque resulta que yo en mi presupuesto me daba a pagar $2000 de costos indirectos de fabricación aplicados y resulta que la realidad me dice que yo no tengo 2000 sino 2100. Por lo tanto, yo debería registrar en este caso una subaplicación de costos indirectos de fabricación, en donde se refleje que yo consideré menos de lo que tenía que haber considerado. ¿Para qué? Para que pueda ser cargado a la cuenta CIFA. Entonces, en ese caso, serían 100, logrando que exista un equilibrio. 2100 y 2100. Pero yo debo cerrar esta cuenta. ¿Contra quién la voy a cerrar? Se supone en este caso que quien debe absorber ese valor es el costo de venta. ¿Por qué debe ser el costo de venta? Porque resulta que yo debo considerar que mis costos como tal no fueron de 2000, sino que tuvieron un valor adicional que no fue de 2000 sino de 2100. Y esto debe ser registrado en contabilidad. Entonces, para yo cerrar esta variación, lo coloco de esta forma. La cierro y registro en este caso contra costo de venta, lo que evidentemente hace que yo cierre mi cuenta.
Y esto es todo lo que nosotros tenemos que hacer a nivel contable. Lo importante es que usted sepa analizar qué es lo que pudo haber causado una variación de costos indirectos de fabricación. Ese es el punto más importante. Y bueno, entonces los asientos dentro de poco nos vemos para hacer el ejercicio la novedosa. Espero que esto les haya servido de algo. Nos vemos pronto para poner en práctica esta fórmula.